Amigos, esas son las imágenes de la jornada. En este momento, cuando también se está dando el mensaje a la nación, una conferencia a la prensa, en realidad, una conferencia de prensa del presidente Luis Arce. Las imágenes que ven ahora son a más de 24 horas del denominado golpe de Estado fallido, ejecutado contra el gobierno del presidente Luis Arce el miércoles 26 de junio y comandado por el general sublevado y ex jefe del ejército Juan José Zúñiga, con un total de 17 militares que fueron aprehendidos. La información fue corroborada por el ministro de Gobierno Eduardo del Castillo, quien en conferencia de prensa presentó a los 17 militares por haber tratado de consumar un golpe de Estado dentro del territorio nacional. Con miras a no perjudicar los trabajos de investigación y en base a un informe de inteligencia, el titular de gobierno precisó que el golpe fue planificado desde el mes de mayo. Tras ello, del Castillo presentó un organigrama. Pero ¿qué les parece, amigos? ¿Qué les parece si en este momento nos conectamos un poco con Canal 7, ya que el presidente está respondiendo a la prensa, negó conocer sobre los movimientos de las tanquetas como le había amenazado o como había anunciado el general Zúñiga? Él dice que no tiene ninguna relación con lo que hablaba sobre un autogolpe. Escuchemos entonces al presidente. Entonces, en realidad, inteligencia militar trabajaba para el comandante del ejército y nunca pasaba informaciones ni al Ministerio de Defensa y mucho menos al presidente del Estado. Por lo tanto, uno de los temas centrales ahí del por qué esto se va encubriendo y no sale a la luz hasta el día de ayer es pues justamente porque el área de inteligencia, que debería estar informando, que debería estar alertando, no toma ninguna acción. Es más, por eso tenemos más de 17 detenidos de este tema, porque hay mucha gente involucrada en el ejército que ocultó información, que no reportó la información correcta. Inclusive, esta última que yo decía, cuando nuestro ministro de Defensa se anoticia de que hay ese movimiento de vehículos y tropas desde Chayapata, ¿no? Se comunica con otra persona, que es el encargado de la planificación, que tiene que saber lo que está pasando, y le dice que él no tiene ningún conocimiento, cuando en el fondo estaba ocurriendo efectivamente ese movimiento que sospechaba nuestro ministro de Defensa. Entonces se ocultó información, no se informó adecuadamente, no llegó la información. Entonces se estaba ocultando, se estaba evitando que la información llegara pues a los diferentes canales ordinarios que tienen que tener de comunicación y de información hacia el Ministerio de Defensa y hacia el Gobierno Nacional. ¿Qué le espera al general Zúñiga, ¿no? Y a los 16 detenidos? Bueno, eso lo va a determinar la justicia y las investigaciones que se vayan a dar en este caso. Repito, para mí, unos son los ejecutores, pero claramente de la información que uno va recibiendo ya ahora, donde empieza a aclararse varios hechos. Así es, el canal estatal se está haciendo cargo de transmitir la conferencia de prensa de Luis Arce. Inició aproximadamente hace unos 20 minutos narrando la situación cronológicamente de lo que fue, lo que él llama una sonada, un golpe, un intento de golpe de Estado. Fue describiendo poco a poco, paso a paso, desde el momento en que el ministro de Defensa le había advertido que había un movimiento inusual de tanquetas y también del hecho de que el general Zúñiga no contestaba las llamadas telefónicas porque él intentaba comunicarse para poder hablar de la destitución que había sido ya confirmada en horas de la mañana. Lo interesante de la conferencia de prensa y de las consultas que hacen los periodistas es precisamente esa pregunta, ¿no? Si él conocía de este movimiento de tanquetas, como había anunciado el general Zúñiga, negó. Él negó que conocía sobre el movimiento de las tanquetas y asegura que ha habido un desacato a sus órdenes. Por tanto, si ha existido un desacato, no podría haber existido un autogolpe. Es lo que más podemos resaltar, así como también el tema de inteligencia, que no toma acciones, que no hicieron llegar información hasta el propio presidente.
Eso sí es un dato preocupante. Bueno, nos vamos ahora a conectar con Andrés Guzmán. Andrés Guzmán Escobar, él es un analista de temas internacionales. Él nos puede dar unas luces de cómo el mundo ha visto a Bolivia hasta el día de hoy, desde la jornada pasada. ¿Cómo estás, Andrés? Muy buenas noches. Bienvenido a Sin Mordaza. Muy buenas noches, Sara. Dinos algo. Entendemos que ha habido una muy buena reacción de parte de lo que significa organismos internacionales, presidentes de otros países, precisamente porque se habla de una defensa a la democracia. ¿Cuál es tu lectura respecto a toda esta repercusión que hemos tenido en la jornada pasada? Lo que decía es que efectivamente ha habido una reacción unánime, prácticamente en la comunidad internacional, varios países, organismos internacionales se han pronunciado en el mismo sentido, ¿no? Rechazando lo que ha sido este intento de golpe de Estado, que era lo que había que esperar, ¿no? Era lo que iba a suceder ante semejante evento que hemos vivido, que no era para menos, ¿no? La preocupación de la región por lo que estaba sucediendo en Bolivia, que además se suma o que ya también tiene ciertos antecedentes, si se quiere, en Perú y en Ecuador, donde también han habido cambios de gobierno repentinos en los últimos tiempos. Entonces eso también se analiza desde afuera, se ve así, ¿no? Que la región andina, en otras palabras, está con serios problemas de institucionalidad y de la continuidad democrática, ¿no? Que debería haber. Ahora, en el caso de Bolivia, efectivamente, esto no nos hace bien, no quedamos bien parados internacional. Hay claramente unos serios cuestionantes a la estabilidad política, institucional que hay en Bolivia, y eso afecta, obviamente, a las inversiones, a los negocios que se pueden hacer. Entonces, obviamente, no es positivo, ¿no? Pero bueno, si algo puede sacar quizás el gobierno de esto, es que ha recibido un respaldarazo importante, ¿no? Al menos de los países de la región, frente a este gran desafío que es, al parecer, ¿no? un intento de golpe de Estado. Bueno, también tenemos conocimiento que hoy el embajador ante la OEA, Héctor Arce Saconeta, dio una explicación sobre lo ocurrido el día de ayer e hizo énfasis en que el intento de golpe falló por 4 elementos y resalta sobre todo la valiente decisión de Luis Arce de enfrentar personalmente a los sediciosos. ¿Cuál es la lectura que tienes tú sobre la percepción que dejó la intervención de Arce en la OEA? Sí, efectivamente destaca, ¿no? Lo que es lo que se esperaba que haga en el sentido de defender al gobierno, pero claro, en cuanto a los elementos por los cuales no habría tenido éxito este golpe de Estado, en realidad también juegan otros factores, ¿no? Como por ejemplo la hora, ¿no? A la que decidieron hacer el golpe de Estado, a las 3 de la tarde, cuando generalmente se hace en la madrugada, ¿no? De noche, cuando no hay nadie, cuando no está el presidente dentro del palacio. Entonces eso yo creo que también fue, en todo caso, un factor que jugó en contra de las intenciones de quienes querían hacer esto, ¿no? O sea, es decir, tomar el poder. Y bueno, respecto a los otros factores, claramente tienen un tinte político, claramente están enfocados en sacar cara por el gobierno, que es lo que le toca hacer además al embajador. Pero como te digo, no puedo coincidir totalmente, porque efectivamente no es el análisis ecuánime que habría que hacer para entender realmente lo que ha pasado, que hasta ahora, hasta este momento, no sabemos exactamente cuáles han sido exactamente los móviles, y si realmente ha sido intencional o ha sido un golpe real o un intento real, o no. Entonces todavía hay esa disyuntiva, y eso en la interna,
local en Bolivia, estamos todavía con eso, ¿no? Y hay mucha discusión y hay mucha especulación, pero claramente en el mundo, a nivel internacional, lo que se ve o lo que parece que ha quedado establecido es que sí ha habido un intento de golpe de Estado y que el gobierno de Bolivia ha logrado salir bien parado de esto, ¿no? Por lo menos hasta ahora esa es la impresión que se maneja, ¿no? En el ámbito internacional. En este marco, ¿puede ser que haya una afectación a la credibilidad de Bolivia ante los organismos internacionales, ante lo que significa todo nuestro entorno? Efectivamente, la va a haber, la haya, ¿no? Porque estamos mostrando mucha inestabilidad y no tanto hacia los organismos internacionales, que obviamente son importantes, sino lo que más me preocupa en específico es hacia los inversores, hacia los negocios, hacia quienes quieren de alguna manera hacer crecer las exportaciones de Bolivia, ¿no? Todo eso se puede ver afectado, ¿no? Por estas cosas que muestran incertidumbre, muestran inestabilidad en el país y claramente no juegan a favor del momento que estamos viviendo en términos de crisis económica, ¿no? Que es justamente lo que más deberíamos cuidar y deberíamos trabajar, ¿no? Atraer inversiones para que podamos desarrollar la economía, y eso es justamente lo más lamentable de todo esto. Se habla también que el riesgo país de Bolivia está sufriendo una caída mayor a la registrada en los pasados meses. A ello se suma la crisis política y económica interna que han trascendido fronteras y ya afectaban a la credibilidad para inversiones y crédito externo. ¿Terminará por sepultar la reputación del país este supuesto intento de golpe por la inestabilidad que estaría mostrando nuestro país? Bueno, eso está por verse, ¿no? Vamos a saber si eso es así en los próximos días, en las próximas semanas, cuando haya ya algún tipo de reacción en términos de la economía en sí, frente a lo que ha pasado, ¿no? Y como asimismo también vamos a saber si el gobierno logra capitalizar todo esto a su favor y sale mejor de lo que estaba, ¿no? En términos de popularidad. Sin embargo, eso también queda en cuestión porque la sensación que existe, y eso lo digo por los comentarios que hay en redes sociales en general, la sensación es de que se ha manejado mal, de que seguimos en problemas, de que estamos en crisis, de que hay una incertidumbre respecto a lo que va a pasar en el futuro y que no hay una estabilidad prácticamente institucional, democrática, política. Entonces, obviamente, eso no juega a favor del gobierno, ¿no? O no podría jugar, ¿no? Y vamos a ver, por eso digo, cómo sale parado el gobierno de esto, porque hay ciertos comentarios o analistas que dicen que esto le va a favorecer al gobierno y que definitivamente es algo positivo, ¿no? Para sus intenciones políticas. Bueno, de esto sabremos más adelante, como hemos podido escuchar dentro de lo que significa la conferencia de prensa de hace unos instantes. Luis Arce asegura que él desconocía totalmente el tema del autogolpe y que obviamente Zúñiga empezó a actuar por cuenta propia. Es un detalle que sin duda también se va a reflejar a nivel internacional. Muchas gracias, Andrés, por tu tiempo. Gracias a ti, Miroslava, un gusto. Él era Andrés Guzmán, un analista en temas políticos internacionales y económicos, que nos estaba dando un pantallazo sobre una situación que preocupa porque estamos hablando de la credibilidad del país y también del hecho de que pueda de alguna forma ayudar políticamente al actual gobierno esta circunstancia.